Listo. Entonces, la clase pasada hablábamos de salario, ¿sí? Establecíamos qué factores, según la ley, según el artículo 127, eran salarios. Independientemente, entonces, la parte inicial del artículo nos definía, no nos interesa cómo las partes denominen la retribución, siempre y cuando esté relacionada de forma directa a la prestación del servicio, es salario. Entonces nos empezaba, como por ejemplo, bonos habituales, primas habituales, comisiones, valor de lo que se le pagaba por trabajos extras, por trabajo en día de descansos, en fin. Y también veíamos de pronto otros factores que no estaban dentro del artículo 127, que lo encontrábamos en otra normatividad, como el 130 de los viáticos permanentes, siempre y cuando cumpliera con la función y la finalidad del salario, eran salario. Entonces también nos íbamos un poquito con la retribución directa del servicio y, por otro lado, con las finalidades del salario. Por otro lado, analizamos el artículo 128. El 128 nos decía que factores no eran salario o se podían excluir del pacto salarial, ¿cierto? Nos decían, sí, efectivamente, las sumas que por mera liberalidad u ocasionalmente podían constituirse salario, o entonces nos relacionaba otros factores que válidamente los podíamos excluir. Por otro lado, vimos también las diferentes modalidades que podemos encontrar en el pago del salario, como salario ordinario, salario extraordinario. Hablamos de las reglas del salario en especie, que por regla general pues debe ser el pago debe ser en dinero. Y también relacionamos o vimos la modalidad según pago, si era jornal o era sueldo, ¿cierto? Ahí habíamos quedado, entonces déjenme. Presentamos nuevamente nuestras diapositivas y continuamos. Entonces, como les decía, íbamos viendo las modalidades de salario, quedamos según la periodicidad, se denominaba o jornal, si era un periodo por días, de pago por días, o por periodos muy cortos, máximo una semana. Y que si la periodicidad era más amplia, si hablábamos ya de quincenas o de sueldo mensual, pues la denominación era sueldo. Hay otras modalidades que van a ser el salario mínimo. Artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo nos define qué es salario mínimo. Entonces, por favor, remitámonos al artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y leamos a ver qué nos dice nuestro codiguito. Salario mínimo. Artículo. Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Entonces, según el 145, el salario mínimo es importante porque permite al trabajador, ojo, y no solamente se garantiza para el trabajador, sino para la familia del trabajador poder solventar necesidades básicas, ¿sí? Profe, pero solo comer, dormir y vestirse, la respuesta es no. Está demostrado y la Constitución política y a su vez la ley se determina que el salario mínimo debe incluso cubrir actividades culturales, actividades de ocio, porque son importantes para la dignidad de la persona y obviamente para la dignidad de la familia. Ahora, si el salario mínimo alcanza para lo que está previsto o no, pues eso ya es otra discusión, muchachos. Nosotros ya pasamos de la discusión, ay, ¿será que el salario mínimo alcanza para satisfacer las necesidades? Es que el salario mínimo no alcanza para cubrir todas las necesidades de una familia promedio. ¿Sí? Pasamos de esa discusión a, oiga, señor empleador, señor Estado, no vaya ni siquiera a desconocer el mínimo. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, muy cercano de hecho, estaban evaluando políticas para frenar el desempleo, para disminuir las tasas de desempleo formal,
en el sentido que, bueno, como los mayores desempleados en el país son jóvenes, pues al menos reconozcámosle un salario equivalente al 75% del salario mínimo, ¿sí? Para incentivar la contratación. A todas luces contrario a lo que nos dice la Constitución y la ley, ¿sí? Porque nos dicen, este salario mínimo lo necesitamos porque una familia solventa sus necesidades básicas. Y no solamente está en el aspecto legal, sino, como ya lo vimos, en el aspecto constitucional. Es un derecho constitucional que tienen todos los trabajadores. De allí que pactos, acuerdos, políticas públicas inclusive, que vayan en contra o atenten el salario mínimo es inconstitucional, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Aquí nos están cambiando el discurso, nos están cambiando la retórica en, ¿será que el salario mínimo se alcanza? A decir, no, es que, por favor, al menos reconózcanos el mínimo, no importa si somos trabajadores de 21 años, de 25, de 50, por favor, reconózcanos el mínimo. Entonces, ojo cómo nos dejamos cambiar el discurso, ¿cierto? Entonces, como se debe proteger ese salario mínimo, cualquier acuerdo, cualquier manifestación de una supuesta voluntad que atente el mínimo se modifica automáticamente. ¿Por qué? Porque el acuerdo debe provenir que si el trabajador cumple una jornada ordinaria legal máxima, al menos se le debe reconocer el salario mínimo. ¿Listo? Frente a la fijación del salario, la fijación del salario mínimo lo podemos encontrar en el artículo 146. Por favor, alguien que, perdón, en el 147. Sí, señora. Artículo 147. Procedimiento de fijación. Bueno, este fue un artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 50 de 1990, en el cual dice que el nuevo texto es el siguiente. Primero, el salario mínimo puede fijarse en pacto o convención colectiva o en fallo arbitral. Segundo, dice... Ese fue derogado por ese... sí, fue derogado, señora. Y el artículo nuevo es ¿cuál? El siguiente, dice. El nuevo texto es el siguiente. Listo, sí, señora. Artículo 8. Artículo condicionalmente exequible. Las decisiones de la comisión serán adoptadas por consenso. El voto de cada sector representativo será el de la mayoría de sus miembros. También leo el parágrafo, profe. Déjalo hasta ahí. Yo lo voy a explicar, es un poquito largo, más bien lo explico yo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el salario mínimo? Vamos a tener en cuenta también los efectos jurídicos que lo vamos a encontrar en el artículo 148. ¿Cuáles son los efectos jurídicos del salario mínimo? Que modifica automáticamente todo acuerdo de voluntades, como les decía, que vaya a ser inferior a lo que nos pactaron en el salario mínimo. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar dos formas de fijación del salario mínimo. Una, por negociación colectiva, propia del derecho laboral colectivo, ¿sí? Donde vamos a fijar un salario convencional, ¿sí? Salario mínimo convencional. Nace, surge el proceso de negociación colectiva. De allí que donde nosotros vamos a fijar el salario mínimo no va a ser en la ley, sino va a ser en un fallo arbitral, va a ser en una convención colectiva o en un pacto colectivo. No me voy a detener en esto porque pues ustedes lo van a tener que analizar en la materia de derecho laboral colectivo el próximo semestre cuando terminemos toda esta materia. ¿Listo? Entonces, dejémoslo ahí. Se denomina salario mínimo convencional y surge de un proceso de negociación colectiva. Por otro lado, vamos a encontrar el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esas siglas SMLMV, salario mínimo legal mensual vigente. ¿Cierto? ¿Cómo se fija? Entonces nos dice, hay una comisión permanente. ¿Sí?
la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. ¿Qué hace esa Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales? Esta comisión, en primer lugar, va a estar integrada por 3 sectores de la economía: trabajadores, empleadores y Estado. Es decir, su conformación está determinada de forma tripartita. Se compone por 3 sectores diferentes. ¿Qué es lo que hace esta comisión? Entonces, la ley 258 de 1996 permite a la comisión fijar de manera concertada el salario mínimo que va a regir para todo el año. Sí, rige, entonces el salario mínimo legal mensual vigente rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de la fijación. ¿Listo? Va a tener esa duración. Profe, pero ¿cómo así que el año siguiente a la duración? O sea, que ¿cuándo la fijan? ¿Cuándo fijan el salario mínimo? ¿Qué dice la norma? Dice que ellos deben concertar. ¿Cómo es el proceso de concertación? Es una negociación entre los 3 sectores, principalmente entre sector empleador y sector trabajador. Entonces, ellos deben concertar, llegar a una negociación, deben tener en cuenta factores como el IPC, ¿sí? La inflación del país, qué tanto sube la canasta familiar, el costo de vida promedio de una persona o de una familia en el país, y asimismo van a determinar el aumento que va a tener el salario mínimo. Por lo general, ellos empiezan a reunir en noviembre, ¿sí? ¿Por qué en noviembre? Porque sí o sí tienen que fijarse un aumento a más tardar el 30 de diciembre, o que antes de esa fecha se determine que no hay concertación, que no hay acuerdo entre las partes. ¿Listo? Entonces, más o menos a finales de noviembre ya empiezan las pujas, ¿sí? ¿Cómo así las pujas? Los trabajadores piden el 10%, pero los empleadores solamente quieren dar el 3%, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, ahí empiezan a charlar sobre la concertación de cuál va a ser el aumento del salario mínimo. ¿Qué sucede? Normalmente no hay concertación, es decir, normalmente no hay acuerdo. ¿Qué sucede si a más tardar el 30 de diciembre todavía no tenemos un aumento? ¿Qué creen ustedes que pasa? Creo que el gobierno lo fija en base a la inflación, me parece. No tanto así, pero sí es el gobierno. El Estado, ¿sí? En cabeza del gobierno nacional, es decir, presidencia, emite un decreto presidencial en el cual se establece cuál va a ser el aumento de fijación. Es decir, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales debe ponerse de acuerdo antes del 30 de diciembre. Si no se ponen de acuerdo, quien decide es el presidente. A través de un decreto presidencial va a fijar el porcentaje de aumento y va a fijar cuál va a ser el salario mínimo para el siguiente año. Recuerden que va a regir desde 1 de enero hasta 31 de diciembre. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo y reitero. Según los años en la historia, es muy poco probable que se pongan de acuerdo. Solo un año, y eso fue como en el 2016, si mal no recuerdo, sí se pusieron de acuerdo. Y yo, wow, se pusieron de acuerdo. No, eso va a haber un aumento, pero increíble. No, súper bien. Eso fue, si mal no recuerdo, en diciembre del 2016 para el salario mínimo del 2017. Me parece mucho que fue para ese año. ¿Qué sucedió? Yo, pues, como buena litigante, tengo una tabla de salarios mínimos año a año, de cuánto ha sido el aumento, porque muchas de las obligaciones se fijan con relación a ese aumento. Entonces, siempre nosotros tenemos una tabla y llevamos la relación de cuánto ha subido el salario mínimo
como desde el año 80 y algo, 70 y algo, si mal no estoy, como desde el 75. Entonces yo dije, ay, con la expectativa. Los 2 años anteriores había sido fijado por el gobierno y el porcentaje había sido del 7%, el aumento del 7%. Profe, pero eso no es nada, pero era el 7%, o sea, los 2 anteriores, fijación del gobierno, 7%. Yo estaba en vacaciones, porque eso sucede normalmente cuando uno está en vacaciones, está por allá de paseo y estas cosas, uno como que las deja a otro lado. Y prendan las noticias, no faltan los tips. Y uno, bueno, miremos a ver las noticias. Cuando uno es más pequeño, pues uno de esas cosas no le pone cuidado. Cuando uno ya está en el ejercicio, uno ya sabe, y aparte pues a uno le pagan con relación al salario mínimo y pues eso le conviene a uno, pues uno ya pone más cuidado. Resulta que la noticia de ese día preciso era histórico. Extra, algo insólito, histórico. Hace yo no sé cuántos años no pasaba una cosa de esas. Y yo, uy, ¿qué pasó? Que la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales se habían puesto de acuerdo. Había concertación del aumento. Pónganle ustedes de cuánto fue el aumento. Tengan presente, los 2 años anteriores había sido el 7%. ¿Cuánto creen que fue el aumento ese año? Por ahí, al 10%, profe, o sería mucho. O no sé. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo que por ahí del 8%, profe. 8%. Yo digo que del 6%. 6% creo que escuché por allá al fondo, Pues casi. Fue del 5.8%. Se los juro que casi le tiro un zapatazo al televisor. Yo dije, no, pero si para eso se pusieron de acuerdo, pues mejor ni se hubieran puesto de acuerdo. Sí, yo, estuve, pero yo, Dios mío, ¿para qué se ponen de acuerdo si va a ser del 5.8? Imagínense. Incluso inferior a lo que se había fijado 2 años antes, desde 2 años antes, porque los dos habían sido exactamente el mismo porcentaje. Y yo dije, ay, no, pero bueno, sin palabras. El año pasado fue el 3.6% del aumento, compa. Pero es que el presidente sí sale en los medios de comunicación a decir, histórico, por primera vez en Colombia, el salario mínimo sobrepasa el 1.000.000 de pesos. Cuando yo miro, ay, sí, venga, entonces debió haber subido como un 12, 13%. Cuando voy a mirar, claro, pues es que como el aumento del auxilio de transporte sube el 1.000.000 de pesos, pero recordemos, auxilio de transporte no es salario, porque es un subsidio que me dan para solventar los gastos de transporte, que por cierto, no son suficientes, o al menos no en mi caso. Sí, entonces yo digo, no. Ahí sí apague y vámonos, porque esto, mejor dicho, si no, le termino dando un zapatazo al televisor y el televisor no tiene la culpa y a quien le toca comprarlo es a mí. Entonces, sigamos con esto. Profe, Sí, señor. ¿esa comisión a quién pertenece? Esa se supone que allá pertenecen o hacen parte en Colombia. Hay organizaciones sindicales, sí, de primer, segundo y tercer grado. Eso lo van a ver el próximo semestre. Las organizaciones de tercer grado se supone que agrupan a la gran mayoría de sectores económicos, siendo trabajadores del país, ¿sí? Entonces, allá se delegan representantes precisamente de trabajadores para que realicen, para que hagan este procedimiento de concertación. Por lo general, los últimos más o menos como 4 años que yo le he puesto cuidado, así bastante cuidado al aumento, ellos casi siempre piden el 10%, pero si nos vamos a ver lo que ofrecen los empleadores, sector bancario, sector comerciantes, sector de federaciones como tal de empleadores, ellos por lo general ofrecen el 3%.
el 3, 3.6, ¿sí? Muy, muy cerquita a la inflación del año. Entonces ellos dicen, no, pero es que la inflación está al tanto, 10%, eso es demasiado para los trabajadores, es que vamos a acolitar a la pereza a los trabajadores, son tan descarados. Pero entonces uno dice, porque es que todo subió solamente el 3%, sí, pero hagan las cuentas. Canasta familiar sube 3%, impuestos sube 3%, o sea, ahí ya van 6 nomás. Y así con todo, absolutamente todo, impuesto, el IVA, la gasolina, o sea, absolutamente todo va subiendo el 3%. Entonces, haga cuentas y ahí sí, sume, resta, multiplique y divida a ver cuánto más o menos le alcanza ese aumento. Entonces, así es como se fija el salario mínimo legal mensual vigente. O bueno, el salario mínimo. Si estamos hablando que la empresa tiene una convención colectiva o un pacto colectivo o producto de un laudo arbitral, nosotros podemos fijar un salario mínimo convencional. Siempre tenemos en cuenta que ese salario mínimo convencional sí o sí debe ser superior al salario mínimo legal, porque el legal es la barrera mínima. No puede haber pactos ni por negociación colectiva, ni acuerdos de voluntades entre las partes, que donde vaya el salario a ser inferior al salario mínimo. Y por otro lado, se fija ya el salario legal, o bien por concertación de la comisión permanente o por decisión gubernamental. Eso frente al salario mínimo. Salario integral. ¿Qué creen ustedes que hace referencia a eso del salario integral? ¿A qué les suena eso de salario integral? ¿O qué han escuchado del salario integral? También es válido. Pues el salario integral es aquel en donde se paga las prestaciones sociales, todo lo de seguridad social y lo que va destinado hacia pensiones y cesantías, pero se da en un solo pago y se da a la persona. Sí y no, pero sí, por ahí va la idea. Artículo 132, numeral, ya les digo. Numeral segundo. Artículo 132, numeral segundo. ¿Qué es salario integral? Formas y libertad de estipulación. Numeral segundo. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, 14, 16 y 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con esta, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, cargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y en general las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. Sigo leyendo, profe. Ok. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención de la fuente y de impuestos. Déjamelo hasta ahí por el momento. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 132, numeral segundo? Que nosotros como empleadores podemos pactar con nuestros trabajadores, como bien lo dijo María José, que en un solo pago se realice el pago a salarios, ¿sí? Es decir, la retribución de forma directa de esa prestación del servicio, trabajo suplementario, lo correspondiente a horas extras,
recargos nocturnos, ¿sí? El valor del trabajo en días de descanso, es decir, los dominicales y los festivos, el valor o la suma correspondiente a prestaciones sociales, en un solo pago y de forma directa al trabajador. En un solo pago que vaya a estar determinado, ¿sí? De forma mensual, es decir, nosotros le hacemos estos pagos al trabajador, así me labore horas extras, así me labore por la noche, así estemos en junio, diciembre, febrero, enero, le vamos a dar solamente un único pago, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene? Entonces, estos son los elementos o los factores que integran el salario integral, y válganme la redundancia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos cumplir para que haya un salario integral a nuestro trabajador? ¿Qué necesitamos? Solemnidad, formalidad, es decir, que esté por escrito. Ese acuerdo de voluntades por sí solo no surte ningún tipo de efecto jurídico. Debe haber una cláusula escrita donde esté consagrada esa voluntad de recibir todos estos pagos en un único pago mensual. ¿Listo? Va a haber, obviamente, surge de un acuerdo de voluntades, pero debe estar consignado por escrito para que ese acuerdo de voluntades tenga algún tipo de efecto jurídico y estemos hablando de salario integral. ¿Sí? Es decir, el empleador sí le puede ofrecer el salario integral al trabajador, pero requiere de la aceptación por escrito de ese trabajador. Unilateralmente y sin aceptación por escrito, no podemos hablar de salario integral. Eso es una de esas cláusulas, ¿cómo es que se llaman? ¿Cómo es que se dicen esas cláusulas? ¿Esos elementos cómo eran? Ojo que estamos en época de parciales, ya entramos la otra semana. Una de estas cláusulas, de estos elementos que nos decía el Código Civil, ¿cómo es que era? Salario integral hace parte de esos elementos accidentales del contrato de trabajo. ¿Por qué accidentales? Porque requieren de una cláusula expresa de las partes que manifiesta esa voluntad de querer someterse al régimen de salario integral. Pregunta. ¿Cuánto mínimo debe ser el salario integral? 10 millones, 10 salarios mensuales, 10 salarios mensuales legales vigentes. No. Profe, ¿es el 30%? ¿De qué? El 30%. O sea, ¿cuál va a ser la cantidad del salario integral? María José me dijo 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, en salarios mínimos. María José me dijo 10. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Profe, pueden ser más, solo que este artículo lo que dice es que no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales. Te vas con lo que dice María José, de mínimo 10. La respuesta es no. Julián. Profe, pues yo no sé si estoy bien. ¿Es como inferior al 3.5%? ¿De qué? ¿Salarios mínimos? Sí, pues No. no. Como, 2 salarios mínimos. es como Ay, esta empleadora sí, mejor dicho, me mató. Oh, pucha. Me llegan a mi oficina, doctora, yo quiero dar salario integral a mí. Una vez fue así. Es que yo no quiero pagar prestaciones sociales, yo quiero pagarle un salario integral a mi trabajador. Y yo, uy, juema, y su merced, ¿cuánto me le va a pagar a ese trabajador? 2,5 millones. No, Lidia me mató.
Ahí sí yo, oh, Dios mío. Pero bueno, ya tenemos una oferta, 2 salarios mínimos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? La norma me lo dice, ojo. Ángela, porfa, repíteme la norma. No podrá ser inferior a cuánto. Inciso No podrá segundo. ser inferior a los 10 salarios mínimos legales mensuales. Ahora léeme la norma. Inciso segundo, numeral 2 del artículo 132. Eso hasta parece un trabalenguas. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo. Inciso segundo. El siguiente. En ningún caso el salario integral. Ok. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a las empresas, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retenciones en la fuente y de impuestos. Y entonces. O sea que en total serían 13, ¿sí? ¡Ay, muy bien, Erika! Exactamente, la norma es clara. ¿Qué sucede con el salario integral? Nosotros nos quedamos por lo general con la primer parte. Ah, sí, ahí claramente dice que no puede ser inferior a 10 salarios mínimos. Profe, es que ahí lo dice. Sí, pero se me comen el resto, porque claramente dice más el 30% del factor prestacional que como mínimo, no, mentiras, perdón, al revés, más el factor prestacional que como mínimo va a ser el 30% de dicha cuantía. ¿Cuál cuantía? Pues los 10 salarios mínimos. ¿Cuánto es el 30% de 10 salarios mínimos? 3 salarios mínimos. O sea que nosotros debemos coger el 10 salarios mínimos y sumar el 30% de esa cuantía, es decir, 3 salarios mínimos. Como mínimo, nosotros debemos reconocer a nuestro trabajador la suma de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes para que no haya afectación a sus mínimos, afectación a sus derechos. Porque es que no, si nos trabaja más, nos trabaja menos, si nos trabaja de día o nos trabaja de noche, si es diciembre o no es diciembre, si es junio o no es junio, si es enero o no es enero, va a recibir siempre la misma suma de dinero. Y para garantizar esos derechos mínimos que están establecidos en la Constitución y en la ley que hemos visto por todo el largo del semestre, pues mínimo hay que reconocerle 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes a nuestro trabajador. Entonces, Lidia, lamento decirte que 2 salarios no es salario integral. 12, profe. Encantada de decirte que 2 salarios no es salario integral. ¿Listo? Y así mismo le respondí a ese cliente que alguna vez fue a mi oficina y le dije, qué pena, su merced, pero vaya pensando en salario integral cuando supere más o menos 10 millones de pesos. Antes, no es salario integral. Profe, pero es que lo tenemos por escrito. Profe. Sí. Pero, o sea, ¿qué beneficio, no sé cómo decirlo, o sea, cuál es el objetivo del salario integral? Que el trabajador cuente con sus prestaciones todos los meses, que no tenga que esperar hasta junio o hasta diciembre. Mire, ojo, no todos los salarios que superen los 13 salarios mínimos son salario integral. Tiene que haber por escrito el pacto de salario integral. Es decir, un ejemplo, si yo me gano 15 millones de pesos, no tengo pacto de salario integral. Mi empleador me dice, Erika, venga, fírmeme el pacto de salario integral y le voy a reconocer lo mínimo de salario integral. Yo de entrada le voy a decir, qué pena, señor empleador, me conviene más seguir por este lado. Pero si el señor empleador me dice, Erika, es que no le voy a pagar más 15 millones, le voy a pagar 25 millones y fírmeme el salario integral. Porque es que para hacer cuentas, para hacer cálculos, no, mi contador está que renuncia porque él está cansado con su salario tan alto. Y para efectos de prestaciones sociales se complica.
Entonces, pues por 10 millones, venga, espéreme un momentico, yo he hecho número, he hecho cálculo aquí, así, ¿sabe que sí? Sí me conviene. Listo, señor empleador, yo le firmo salario integral siempre y cuando pactemos que mi salario integral va a ser de 25 millones. Por eso es que es importante que no solo haya acuerdo de voluntades, sino que ese acuerdo de voluntades esté manifestado por escrito. O yo estoy con mi salario normalito, pero vale 7 millones. Erika, venga, firme salario integral y yo ya sé que automáticamente me tienen que aumentar a los 13 salarios mínimos. Yo sé que ya ahí me va a convenir más. Entonces, o sea, obviamente el trabajador debe revisar muy bien esas cláusulas y lo que firma, ¿sí? Pero mínimo, 13 salarios mínimos. Entonces, profe, pero es que aquí está por escrito y aquí está pactado que él me aceptó el salario integral por 2 millones de pesos. Acuerdo de voluntades no válido, no tiene ningún efecto jurídico. Recuerden que estamos hablando sobre derechos irrenunciables y por más que el señor lo firme en mármol si quiere, no tiene validez jurídica. Por otro lado, ¿cuáles son los efectos jurídicos? Volvemos a lo mismo, que en un solo pago, en un único pago, se le reconozca no solo la retribución del servicio prestado, sino recargos nocturnos, recargos extraordinarios, prestaciones sociales, ¿sí? Propio y derivado del contrato de trabajo. Adicional a ello, ¿qué no incluye? Numeral tercero, ¿sí? Del artículo 132. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la Seguridad Social ni de los aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Pero en el caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un 30%. Entonces, frente a seguridad social, para lo que nos decía María José, no va a incluir el salario integral la cotización al sistema de seguridad social. Se sigue con la regla general de la cotización del sistema de seguridad social. Lo vamos a ver ya casi al final del semestre, porque a pesar de que mi trabajador tenga salario integral, yo sigo teniendo la obligación de responder por las cotizaciones al sistema de seguridad social. Entonces, tengamos eso, por favor, lo más claro. En el salario integral no se incluyen cotizaciones a seguridad social. Por otro lado, ¿qué tampoco se incluye? Está en la parte final del numeral segundo, inciso primero, ¿sí? En general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto vacaciones, los descansos obligatorios correspondientes a las vacaciones tampoco están incluidos en el salario integral. Debemos conceder los descansos de vacaciones y de todas formas pagar. Las vacaciones no son prestaciones sociales, no son salario, son descansos obligatorios que se deben seguir reconociendo al trabajador, incluso si tiene salario integral. ¿Cómo vamos a liquidar las indemnizaciones? Lo que le pagamos como salario integral, que es esa suma fija que abarca todo, eso nos va a servir para base de liquidación de indemnizaciones, base de liquidación de vacaciones, base de liquidación de seguridad social. Frente a los parafiscales, que nosotros lo conocemos como parafiscales, ¿cuáles son los parafiscales, profe? Lo que se paga al SENA, al ICBF y a la caja de compensación, no vamos a liquidar sobre el salario integral completo, sino a ese salario integral le reducimos el 30% y pagamos con esa disminución. Es decir, tengo un salario integral, a ese salario integral le quito el 30% porque ese 30% es factor prestacional y lo que me resulte, ahí sí pago para fiscales, pago retenciones a la fuente porque yo no le puedo retener a la fuente
con el 100% del salario, sino que le tengo que descontar el 30% del factor prestación. ¿Listo? ¿Claros ahí con el salario integral? ¿O alguna Sí, pregunta? señora, profe. Este es el momento para despejar dudas sobre esto del salario integral. Porque, ojo, a ustedes en futuro es cuando les va a llegar sus próximos clientes a decirle, no, es que yo le pago 1,5 millones y eso es demasiado y yo quiero que eso sea factor, que eso sea salario integral. Entonces ustedes ya tienen la respuesta de que eso no puede ser salario integral. Particularidades del pago del salario. Por favor, alguien que me regale la lectura del artículo 134. Periodos de pago. Periodos. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos en moneda legal. El periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de 1 semana y para sueldos no mayor de 1 mes. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el de recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros pactamos en el contrato de trabajo, acuérdense que puede ser incluso verbal, esto sí no requiere de formalidad alguna. Si el periodo de pago es jornal o si el periodo de pago es sueldo, el empleador queda obligado a efectuar ese pago de acuerdo a esa periodicidad pactada. ¿Sí? ¿Qué sucede si él no cumple con esos periodos de pago? No cancela oportunamente los salarios. Se le crea un perjuicio al trabajador. Imagínense ustedes que su empleador se le demore 15 días en el pago. ¿Cómo pagan servicios públicos domiciliarios? ¿Cómo hacen mercado? ¿Cómo suplen las pensiones o los gastos de educación de sus hijos? Es demasiado grave y por ello se dice que atenta o va en contra de las obligaciones del empleador. Artículo 57, numeral cuarto, o ese es artículo 59 o 60 tal vez, numeral octavo, numeral sexto y octavo. Sí, nos establece que como obligaciones, si el empleador llega a incumplir con los periodos de pago, da lugar al trabajador de renunciar y solicitar una indemnización por despido indirecto. Nosotros vamos a ver más adelante eso del despido indirecto y la figura y los requisitos. Pero por lo pronto, el no pago de salarios da justa causa para finalizar de forma unilateral y por parte del empleador el contrato de trabajo. Y asimismo, solicitar una indemnización por despido indirecto. Artículo 138, ¿qué nos dice sobre el lugar del pago? Artículo 138. Lugar y tiempo de pago. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios del trabajo o inmediatamente después de que éste cese. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicios o en lugares de recreo, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se hace el pago. Entonces, frente al lugar del pago del salario, lo más recomendado es que se haga en el lugar de la prestación del servicio y durante la jornada laboral o inmediatamente se acabe ella, ¿sí? Es decir, que al trabajador se le pague de forma directa en el lugar de la prestación de servicio. Si yo digo, voy a hacer una fiesta, voy a hacer, qué sé yo, una integración de la oficina y nos reunimos en el casino y yo ahí mismo en ese casino pago el salario de acuerdo al artículo 138, me dice que se entiende por no vale. ¿Por qué? Porque imaginemos que uno de mis trabajadores es ludópata. ¿Qué pasó con ese pago de salario? Pues se quedó en el casino, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Salvo que, a menos que ese casino, ese bar, ese restaurante, ese lugar de ocio, de recreación,
sea el lugar de la prestación del servicio. Ah, no, pues si yo ya tengo un trabajador de un casino ludópata, pues creo que el problema no es del trabajador, sino es mío, ¿cierto? Entonces eso es otra cosa. Ya que el trabajador labore en esos lugares, pues obviamente sí se permite el pago en esos lugares. En la práctica y actualmente se presenta que el empleador paga de forma directa al trabajador en una cuenta bancaria, por lo general en una cuenta de nómina que suscriben con los bancos. Es válido. Es completamente válido, sirve de prueba si tiene efectos jurídicos este pago que se hace a través de cuentas bancarias que están certificadas que sean a nombre de los trabajadores. Entonces, eso es como el requerimiento especial cuando hablamos de cuenta bancaria, que por certificación del banco se dé cuenta que esa cuenta, y válganme la redundancia, que esa cuenta sí pertenece al trabajador al cual estamos pagando el salario. Es válido. Artículo 139. ¿A quién se le hace el pago? El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que él autorice por escrito. Entonces, no podemos pagar el salario de un trabajador a persona diferente al trabajador, a menos que esa persona diferente tenga autorización. Imaginemos, mi trabajador se me incapacitó, está hospitalizado y pues producto de ello no puede acercarse al lugar de trabajo para pagarle el salario. Entonces, que autorice por escrito que la esposa, que el hijo, que el fulanito de tal va a ser quien vaya a recibir el pago en representación o a nombre del trabajador. Si no está esa autorización por escrito, el pago también se entiende no paga. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Para situaciones como esta, practicidad, cuenta bancaria, ¿cierto? Reciba el trabajador o no lo reciba, mire mi prueba, yo consigné a la cuenta bancaria del trabajador, yo hice el pago en debida forma. ¿Qué pasa si no hay prestación del servicio? Artículo 140. Salarios sin prestación de servicio. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a recibir el salario, aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. Lo que les decía con la suspensión del contrato. El trabajador me cerró las puertas de la empresa y producto del cierre temporal de la empresa no puede trabajar ese día, no importa. Yo tengo derecho a percibir el salario. La única forma que se exonere de esa obligación de pagar salarios es la autorización expresa al Ministerio del Trabajo para ese cierre temporal. Si no lo tengo, artículo 140, debe pagar los salarios así no haya prestación del servicio por parte del trabajador. Para que esa falta de prestación de servicios no dé la obligación de salarios, es autorización del Ministerio del Trabajo, porque el 140 es claro, por disposición o culpa, o sea, a mí no me importa cuál es la fundamentación, o, ¿sí? A menos de que la suspensión sea válida. Nos remitimos al artículo 57, si mal no recuerdo, del Código Sustantivo, y ahí sí hablamos de suspensión de los pagos de salario. De lo contrario, no. El empleador sigue obligado a pagar salarios, incluso sin la prestación del servicio por parte de su trabajador. Retención, deducción y compensación de salarios. Vámonos al artículo 59. Regálenme 5, ya les digo el numeral. Numeral primero. Artículo 59. Listo, profe. Entonces, dice deducir, artículo 59, prohibiciones a los empleadores. Se prohíbe a los empleadores, primero, deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes.
Déjame esa excepción ahí, no me la leas, por favor. Entonces, ¿qué me dice? Por ninguna razón el empleador puede retener, deducir o compensar de alguna forma el salario. Retener, tenerlo guardado, que no se lo vaya a pagar, sino retenerlo ahí. Deducir, el trabajador, qué sé yo, me debía un dinero y producto de esa deuda yo le desconté el salario y pagué la deuda. No lo puede hacer. O compensar salarios. Yo le doy su salario, yo le tenía que pagar, qué sé yo, 200,000 pesos, pero mire, tome esta licuadora, llévesela para su casa. Y el trabajador ya tenía licuadora. Imagínense. Pues como grave, ¿cierto? Entonces, no lo puede hacer a menos que haya una de estas 5 excepciones que vamos a estudiar a continuación. ¿Listo? Primera, por previsión legal o descuentos legales. ¿Qué sucede con esta primera excepción? El legislador nos dice expresamente en qué momentos yo puedo hacer descuentos o puedo deducir del salario del trabajador. Ejemplo, seguridad social. La ley 100 de 1993 expresamente permite a los empleadores deducir del salario de los trabajadores 4% para la cotización en salud y 4% para la cotización en pensiones. Es decir, solo se puede deducir un 8% para efectos de seguridad social. ¿Por qué? Porque la ley 100 me lo dice, porque el legislador lo previó así. Otro tipo de descuento para retención en la fuente. La norma tributaria, que en este momento ahí sí les quedo debiendo el número, establece que los empleadores pueden retener para efectos de impuesto en la fuente, ¿sí? Retener un porcentaje que, si mal no recuerdo y que si mi memoria no me falla, la última reforma previó el 19% del salario. Me parece mucho que es esa suma, puede que yo esté equivocada, puede que o sea, realmente no me he puesto en la tarea de revisar el tema tributario, pero si mal no estoy, no estoy seguro. Ahí sí, las personas que tienen que declarar en la fuente, se les hace la retención. ¿Pero por qué se hace? Porque la ley lo dice, porque el legislador así lo estableció. Segunda, orden judicial o embargos decretados. Vayámonos rápido al artículo 154. ¿Qué nos dice frente a embargos o frente a órdenes judiciales de embargos y retenciones del dinero, del salario? Artículo 154. Regla general. No es embargable el salario mínimo legal o convencional ni los primeros 100 pesos del cómputo mensual de cualquier salario. Entonces, recordemos que esta es una norma de 1950, así que no vamos a tener en cuenta lo que dice de los 100 pesos, ¿cierto? ¿Qué sí vamos a tener en cuenta? De hecho, eso está como derogado, bueno, no sé. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el artículo 154? Si el trabajador devenga, percibe o gana un salario mínimo, bien sea convencional o bien sea legal, es inembargable el salario mínimo. No se puede embargar. Señores jueces, ustedes deben verificar que y futuros pagadores de nómina en empresas o futuros empleadores, ustedes no pueden embargar salarios mínimos. Es que no se puede. Artículo 154. Ay, pero es que el juez me previene que si no lo hago, pues puedo incurrir en delitos. No importa, no lo haga, porque si lo hace también puede prevaricar. ¿Cierto? También puede estar cometiendo un delito, ¿sí? Porque es que el 154 es claro. Salario mínimo, independientemente de la clase, es inembargable, ¿sí? No vayan a embargar salarios mínimos, por favor. ¿Qué se puede embargar entonces, profe? Artículo 155. Embargo parcial del excedente. El excedente de 100 pesos del cómputo mensual de cualquier salario solo es embargable en una quinta parte. Gracias, Paula.
Entonces, no sé, algo sucede con tu micrófono que se escucha como un poco fuerte y un poco distorsionado. Entonces, ¿qué dice el artículo 155? Bueno, ¿y qué podemos embargar? El excedente del salario mínimo, o sea, el salario que supere el salario mínimo, solo puede embargarse una quinta parte. ¿Sí? Ustedes no pueden embargar más de una quinta parte del excedente del salario mínimo mensual. Vuelvo y reitero, si es convencional o si es legal, vamos a determinar. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Cuánto es el salario mínimo para Colombia este año 2021? Entonces me dice 908.526. Entonces déjenme, yo se los pongo acá en el chat. 908.526. Salario mínimo año 2021. Este trabajador me devenga una suma de 1.200.000 pesos. ¿Cuánto le podemos embargar a este trabajador? ¿Qué suma ¿La quinta parte? Artículo 155. Gana 1.200.000. De entrada sabemos que supera el salario mínimo, así que se puede embargar. ¿Pero cuánto le embargamos? 58.294 pesos. Muy bien, María José. ¿Por qué? Porque sacamos el excedente entonces sería 291.474, pero tengamos en cuenta que ese excedente completo no lo podemos embargar, solo podemos embargar la quinta parte. O sea que de ahí dividimos en 5 para sacar la quinta parte y nos da un resultado de 58.294 pesos, 8, o sea, 95, pero bueno. Entonces, regálenme 5. Entonces, aquí tenemos dos cosas. La primera, no podemos embargar salarios mínimos. La segunda, sí se puede embargar algo siempre y cuando el trabajador supere, o más bien devenga un salario superior al mínimo, y de eso que supera, solamente podemos embargar la quinta parte. Tercero, esa es la regla general. ¿Por qué? Porque hay una excepción. O bueno, más bien hay dos excepciones. Artículo 156, por favor. Excepción a favor de cooperativas y pensiones alimenticias. Todo salario puede ser embargado hasta en un 50% en favor de cooperativas legalmente autorizadas y para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil. Entonces me dice, nos vamos a limitar o más bien nos vamos a dirigir a la regla general de embargos de salario. Salario mínimo inembargable, solo se puede embargar lo que exceda la quinta parte, ¿sí? O más bien, la quinta parte de lo que exceda ese salario mínimo. Porque el resto es inembargable, no lo podemos ni siquiera tocar, ni mirar, ni, ay, venga, a menos que, ¿sí? Se trate de créditos a favor de cooperativas de trabajadores, ¿sí? O de créditos alimenticios. Cualquiera de las dos me permite embargar hasta el 50% del salario, independientemente de si sea salario mínimo o no. Ahí me dice cualquier tipo de salario. Yo no me voy a poner que si es salario mínimo, que si no, que si sí, que si ajá, no. Y hasta el 50%, es decir, el juez tiene que evaluar cuál es la obligación alimentaria, cuál es el salario del trabajador y si efectivamente
es suficiente con embargarle menos del 50 o el límite está en el 50%. ¿Listo? Entonces, esas dos excepciones, si nuestro crédito ni es a favor de cooperativas o ni es a favor de una cuota de alimentos, pues nos vamos con las dos características que vimos anteriormente. ¿Claros con los embargos? ¿En qué otros eventos podemos retener, deducir o compensar? Cuando el trabajador lo autoriza, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos cumplir estos 4 requisitos. Primero, que esa autorización no nos la inventemos, no nos la soñemos, o no es que el trabajador verbalmente me dijo que por favor le descontara. No. Esa autorización debe ser por escrito, ¿sí? Y no solamente debe constar por escrito, sino debe ser rubricada, es decir, firmada por el trabajador, ¿sí? Segundo, que la autorización sea específica, es decir, que me debe decir puntualmente cuál es la obligación para la cual va a ir ese dinero que yo le estoy descontando, ¿sí? Es que le debo a fulanito de tal, le estoy debiendo al almacén tal y por favor descuénteme y usted pague directamente al almacén tal, le estoy debiendo al banco, por favor, en esta obligación número tal, hágame el descuento y pague de forma directa, ¿sí? Tercero, debe existir primero la obligación y luego el descuento, ¿sí? Es decir, no es que primero nos pongamos los pantalones y luego los calzones. No, eso solo se le ve bien a Superman. Y eso, ¿sí? A nosotros, créanme que no se nos va a ver bien. Entonces, primero debemos obligarnos, primero deben hacer la obligación y luego existir el descuento. No puede ser primero el descuento y luego la obligación. Y que primero sea la autorización y luego el descuento. No es, venga, yo le hago de una vez el descuento y luego me pasa la autorización. No, señores. Primero la autorización y luego el descuento. Entonces, ¿cómo va a ser el orden? Primero me obligo, es decir, primero me endeudo, luego paso la autorización y ahí sí hago el descuento. Antes no. Y que la autorización, por favor, sea por escrito. Cuarto, créditos por libranza. Salieron unos créditos en los cuales los bancos, ¿sí? Hacen todo el trámite y todo el papeleo y lo pasa directamente al pagador de la empresa o del empleador, ¿sí? Es posible siempre y cuando al trabajador de todas formas se le reconozca y se le pague el 50% en salario, ¿sí? Imaginémonos. Yo firmé un crédito por libranza, pero a los 2 meses me entró un embargo de alimentos y el embargo es del 30%. Y aparte me tienen que hacer el descuento del 8%. Y aparte tengo que pagar retefuente. ¿Sí? Digamos que la retefuente es del 19%, que se me hace mucho y me parece mucho que es así. Entonces, ahí ya va 30 y 19, 49. ¿Sí? Y el 8, uy, fue más chica, se me pasó. Tengo que regular el embargo porque me superó el 50% y para el crédito de libranza, yuca, paila, a quejarse a la pila del mono porque no se le puede hacer más descuentos a ese trabajador. Sí o sí se le debe reconocer en dinero y garantizar el pago del 50%. Entonces, ojo con esos créditos de libranza y cómo asesoran también a los futuros bancos, o más bien, ¿cómo asesoran a los bancos ustedes, futuros abogados? Préstamos otorgados por el empleador. Es permitido que el empleador le haga préstamos al trabajador a título de anticipos, a título de descuentos, préstamos, como lo quieran llamar, es permitido. Pero vamos a tener en cuenta la restricción del artículo 152. Ese préstamo debe estar por escrito, ¿sí? Debe consignarse cuál es el monto específico que se le está anticipando, que se le está prestando al trabajador, pero yo debo tener en cuenta, señor empleador, que no puede generar intereses. Artículo 152.
Perdón, artículo 151. Perdón. 153. Los tenía saltando de artículo en artículo. Artículo 153. Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiera el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el empleador al trabajador no pueden devengar intereses. Entonces, ¿qué me dice? Si usted le va a anticipar o le va a prestar dinero a su trabajador y pues posteriormente se lo va a ir descontando, el trabajador le va a pagar solo lo que usted le prestó. Usted no puede generar intereses de ahí. No se puede. ¿Sí? Artículo 153. La suma que le presta el empleador al trabajador no genera intereses, a menos que, ¿sí? Aquí hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Nos dice el artículo anterior. ¿Cuál es el artículo anterior? Que el préstamo, el dinero que le anticipó o le prestó el empleador sea utilizado para adquisición o mejoramiento de vivienda. ¿Sí? Si efectivamente el empleador le prestó un dinero destinado a la adquisición de vivienda, se pueden generar intereses. ¿Qué intereses, profe? ¿El 5% mensual? Uy, no, ya nos pasamos a usura inclusive. No, los intereses que estén fijados por superintendencia financiera, es decir, los que manejan los bancos para este tipo de préstamos de vivienda. ¿Sí? Son los únicos préstamos o anticipos que se le puede hacer al empleador, al trabajador y que produzcan algún tipo de interés. Y estamos supeditados a lo que cobran las entidades bancarias frente a esta clase de préstamos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué esto de la adquisición de viviendas y Artículo 152. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el empleador prestamista queda autorizado para retener el salario de sus trabajadores deudores, las cuotas que acuerden o que se prevean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital de las deudas contraídas para la adquisición de casa. Incluso yo le puedo decir a mi empleador, mire, es que yo voy a pagar el crédito que me prestó el banco Pachito, ¿sí? Por favor, présteme 10 millones de pesos, que es lo único que me hace falta para pagar. Listo, yo se los presto. ¿Por qué generan intereses? Por el artículo 153. Vuélvelo a leer, porfa. 152, profe. 153. O sea, ya no el 152, sino, ok, intereses a los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el empleador al trabajador no pueden devengar intereses. Entonces, ¿cuáles son los casos previstos en el artículo anterior? Pues, profe, los de vivienda, pero, o sea, es que esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué para vivienda sí? Porque lo dice la ley. Porque el legislador así lo dispuso. O sea, no sabemos qué tenía el legislador en la cabeza en esa época, pero porque efectivamente así lo dice la ley, así lo permite. Y esa norma es original del artículo, del Código Sustantivo del Trabajo. Es original, no fue subrogada ni nada. Entonces el legislador de esa época dice, todos los préstamos que haga el empleador al trabajador no generan intereses, a menos que se trate de vivienda. ¿Por qué? Pero así lo dice la ley. ¿Listo? Ok, profe. ¿Hay alguna duda? ¿O algo que debamos aclarar? Pensaría yo que el querer del legislador es bueno, como el trabajador va a adquirir vivienda para sí, para su familia, pues es válido fijar algún tipo de interés para que el empleador
teniendo en cuenta que, pues, que es una cuantía, porque si es para adquirir vivienda, debe ser una cuantía jugosa, pues que tenga algún beneficio. Yo lo veo así, realmente. Pero de resto sí no sabría, tocaría irnos a las motivaciones del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, del decreto que se expidió. Perdón, eso ni siquiera es legislador, eso fue el gobierno, al decreto que se expidió en 1950. ¿Por qué digo que eso no fue el legislador, sino fue el gobierno? Porque se expide a través de unos decretos. Entonces, los decretos salen del presidente, las leyes salen del legislador. Entonces, en este caso, quien redactó la norma fue el gobierno de 1950. Entonces, ahí sí tocaría uno irse a los motivos de la norma y verificar cuál era el querer de legislador en esa época, pero legislador, hablemos de gobierno nacional. Entonces, número. Regálenme un número. Pero no todos a la vez, o si no, no me van a... 7. Zoraida, regálame otro número. 17, profe. 17, perdón. Sí, 17. Regálame otro número, Zoraida. 5. 17 menos 5 es igual a 12. A ver, ¿quién será el número 12? María Alejandra Roncancio. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. ¿Bien? Buenos días. Te escucho. Sentencia para hoy. Bueno, la sentencia trata sobre el señor que se llama... Desde el primero, desde identificación. Okay. ¿Cómo se identifica la sentencia? La sentencia SL 1798 del 2018. La sala es la sala de casación laboral. La magistrada ponente es Clara Cecilia Dueñas Quevedo. El accionante es Andrés Felipe Velasco Quintero y el accionado es la Fundación Mundo Mujer. Ahora sí, antecedentes. Cuéntanos qué pasó. ¿De qué fecha? Bueno, la fecha es del 2000. Señora, perdón, no escuché. ¿La fecha es de cuándo? En el 2018, profe. Pero ¿y la fecha? Miren que de un mes a otro pues, cambian jurisprudencia. Dame un segundo, bueno, profe. Me la quedas debiendo. Antecedentes. Bueno, el señor Andrés Felipe Velasco Quintero trabajaba en la Fundación Mundo Mujer y estaba encargado de aprobar créditos hasta por 15 millones de pesos. Resulta que él en esas aprobaciones aprobó un crédito y la dueña de Fundación Mundo Mujer lo despidió porque dijo que uno de los créditos que él había aprobado no tenían como la aprobación del superior. Entonces él había incurrido en eso y por eso lo despidió. Listo, eso no nos interesa mucho. ¿Qué estaba pidiendo el demandante? A Andrés Felipe Vázquez estaba pidiendo que se declarara ineficaz la cláusula de segunda trato que él suscribió y también que su despido fue sin justa causa. Además de eso, ¿qué decía esa cláusula segunda? Que no nos has dicho nada de la cláusula segunda. ¿Qué dice esa cláusula segunda? Si él pide la declaratoria de ineficacia de esa cláusula segunda del contrato, ¿qué dice esa cláusula segunda? No nos has dicho nada al respecto. La cláusula segunda hablaba sobre las bonificaciones.
¿Y qué Y pasa pues con las ahí es bonificaciones? donde Cuéntame, él porque es que pide yo no sé, yo no he leído la sentencia, no tengo ni idea de qué trata. Cuéntame, échame el chisme porque hasta ahorita me toca es como eh, coger un rompecabezas y armarlo. a ellos, o sea, si aprobaban cierto monto de créditos, hacían que las personas adquirieran créditos, a ellos se les daba una bonificación por esto. Entonces, ¿Y en qué consistía la bonificación? él O sea, pedía yo no que puedo le estar reconozcan. interrumpiéndote, cuéntame todo o si no, los antecedentes no te quedan bien. Pues la bonificación consistía en que daban una suma de dinero adicional por cada crédito de más que ellos aprobaran, por las personas que adquirieran ese crédito. ¿Y cómo se pagaban? ¿Cuánto era que ascendía? ¿Qué pasaba? ¿Por qué es que pide la ineficacia? O sea, cuéntamelo todo, ¿sí? Yo no puedo estarles diciendo, orientándole los antecedentes. Miren que en el trabajo escrito que deben presentar a Máximo la próxima semana, yo no voy a estar para guiarlos en qué es lo que deben consignar, qué es lo que deben escribir. Vuelvo y reitero, no, ustedes, yo no me imagino que ustedes me cuenten una novela de verdad. No, acá nos da Nochebuena y no terminamos de contar el capítulo anterior. ¿Me escuchan bien? Ojo porque esta es la última sentencia que analizamos en el corte y ya ustedes tienen el trabajo escrito y como les decía, en el trabajo escrito yo no les voy a indicar qué es lo que deben, qué es lo que me deben contar entonces. Empieza de nuevo, ¿cuáles son los antecedentes? El señor Andrés Felipe trabajaba en la Fundación Mundo Mujer y tenía la capacidad de aprobar créditos de hasta 15, por un monto hasta 15 millones de pesos. Ellos por cada, o sea, los trabajadores de esta fundación, por cada crédito que aprobaran o por cada crédito que las personas adquirieran, ellos recibían una bonificación y él, bueno, aprobó un contrato, un crédito por 15 millones y por esta razón es que lo despiden. Él pide que la cláusula segunda se declare ineficaz, ya que en esta cláusula no se dice nada acerca de las bonificaciones que ellos recibían y por esto él cree que es ineficaz. Estas bonificaciones, además, él las recibía de manera constante todos los meses. Y lo mismo los trabajadores, lo recibían todos los meses, por lo que era de manera constante que ellos recibían estas. ¿Qué dice la Fundación Mundo Mujer? ¿Cuál es la defensa de la Fundación Mundo Mujer frente a estas pretensiones? Pues la Fundación Mundo Mujer, pues sí, o sea, dijo que estas eran bonificaciones, por lo que no hacían parte del salario. ¿Cómo fallan los jueces de instancia? En primera instancia, el juez pues declaró que había un contrato de trabajo y declaró que fue un despido con justa causa y además declaró que las bonificaciones sí hacían parte del salario. En segunda instancia, fallaron en que las bonificaciones no hacían parte del salario. Por lo que... Entonces,
concentrémonos en las bonificaciones, concentrémonos en el salario porque ustedes no han visto ni justas causas, ni despidos injustificados, ni absolutamente nada de eso. Entonces, concentrémonos en nuestra sentencia. Este señor pide la declaratoria de la ineficacia porque en el contrato de trabajo se excluye expresamente por las partes, ¿sí? Por las partes, ya hemos visto que no se trata de un acuerdo de voluntades, sino más que todo se asimila a un contrato de adhesión, ¿sí? Yo como trabajador acepto todas las cláusulas e imposiciones que me impone mi empleado. ¿Qué me dice? En ese contrato, expresamente las partes acordamos que todo lo que el trabajador recibe como bonificación no es salario. ¿Cuál es la consecuencia? Eso lo vamos a ver más adelante. Para efectos de prestaciones sociales, para efectos de indemnizaciones, es como si no hubiese recibido esa suma de dinero, ¿sí? Porque no es salario, entre comillas. ¿Qué dice Fundación Mundo Mujer? Eso no era salario porque estaba en el contrato como exclusión salarial. ¿Qué pasó en las instancias? Primera instancia da razón al demandante, segunda instancia revoca, da razón al demandado. Se deben excluir. Ahora, problema jurídico. ¿Qué pregunta te planteaste, María Alejandra? El problema que yo me planteé es si las bonificaciones constituyen un salario. Perfecto. Bueno. ¿Qué decide la Corte? Vámonos al quinto punto, decisión. ¿Cuál es la decisión a esa pregunta? La decisión es que sí constituyen un salario. Ya Perfecto. que, bueno, las bonificaciones en realidad eran comisiones, por lo que se refieren al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que estos pagos eran correlacionados con el cumplimiento de determinadas funciones, es decir, se le atribuía en pago por el trabajo que el trabajador hacía. O sea, eran como una compensación directa a sus actividades entregadas en proporción a su cantidad de trabajo. Dame más, que por ahí la Corte da un párrafo, un fundamento fuerte de eso. No me dejes cojo el fundamento. Que además los pagos recibidos por el demandante eran habituales, periódicos y permanentes, ya que fueron percibidos casi durante todos los meses desde el año 2006 al año 2009. Muy bien, ¿sí? O sea, a la próxima más segura y como más, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La Corte, como bien lo analizaste, da dos argumentos o fundamentos para la decisión. Nos dice a la pregunta, ¿será que esas bonificaciones sí eran salario o no? La respuesta sin duda es sí, eran salario. ¿Por qué? María Alejandra nos identificó dos fundamentos fuertes. La primera, porque a pesar de que eran unas bonificaciones, estaba ligada directamente a las funciones que cumplía el trabajador. Y producto de ello se da como una retribución directa a la prestación del servicio. Por otro lado, hay habitualidad y periodicidad. Si bien es cierto, tenían un tope de comisiones, es decir, si usted hace y nos genera X plata aquí al banco, le damos las comisiones. Este trabajador, la gran mayoría de la relación laboral, ganó esa comisión. ¿Sí? Pero a pesar de que la comisión estuviera supeditada al cumplimiento de una meta, no implicaba que no fuera habitual, porque lo que hacía, y eso lo dijo la Corte, lo que hacía esa comisión era que los trabajadores se esforzaran más de tal forma que superaran esa meta y accedieran a la comisión. Y eso era prestación del servicio. Estaba en cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, sin lugar a duda, esa cláusula segunda debe ser declarada ineficaz porque va en contra del artículo 127. Muy bien, María Alejandra, discúlpame las interrupciones, pero es como para que nos vayamos, sepamos qué es lo que nosotros debemos consignar en el trabajo escrito. Tiene 5. Entonces. Gracias, profe. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Aquí en esta sentencia me pareció interesante que nosotros veamos no solamente
lo que nos dice el contrato de trabajo es salario, sino todo lo que de alguna u otra forma retribuye el servicio y cumple con las finalidades de salario. Recordemos esos tres aspectos. Que nos retribuya de forma directa el servicio prestado, que cumpla con la finalidad de solventar o satisfacer necesidades básicas y, en segundo lugar, que sirva para acrecentar el patrimonio. Si cumple con retribuir de forma directa, no hay discusión alguna, es salario. Y si cumple con las finalidades, más aún, va a ser salario. Entonces, avisos parroquiales. Recuerden que el parcial va a ser el viernes, no este viernes, sino el siguiente, viernes 24 de septiembre. Temas que vayamos a tratar en el parcial hasta lo que veamos en el próximo lunes. Aquí haciendo cuentas, tiempo suficiente para ver jornada de trabajo también. ¿Listo? Creería que alcanzamos a abarcar todos los temas de jornada de trabajo. Jornada de trabajo entra en el parcial, pero solo teoría. ¿Listo? Después del parcial, es decir, después de la próxima semana, les voy a dar unos videos para que vengamos el lunes y empecemos a trabajar tema de liquidaciones de horas extras. ¿Listo? Entonces, por favor, suban sus archivos. Ya desde hoy pueden subir los archivos para la Getty. Trabajo escrito en un único archivo. Solo les va a dejar subir un archivo formato PDF que contengan las 3 sentencias analizadas hasta el día de hoy. ¿Cierto? Son 3 sentencias. Contrato realidad, contratista independiente y bonificaciones como salarios. 3 sentencias. Más o menos, página y media por sentencia, es decir, que no puede tener una extensión mayor a 4 hojas y media, 5 hojas. ¿Sí? Por la extensión también se les baja. Entonces, ténganlo presente. Ni ustedes lo hacen a conciencia, un trabajo tan largo, ni yo se lo reviso a conciencia. Entonces, hagamos el trabajo bien hecho, ustedes y yo, y efectivamente vamos a tener una nota satisfactoria. Las personas que expusieron en Getty o que yo expresamente les dije punto positivo para Getty, se les va a tener en cuenta. A los que expusieron, se les tiene en cuenta como nota, se les hace el cómputo, es decir, se suma y se divide en 2, ¿sí? A las personas que tienen puntos positivos, entonces la nota que saquen de Getty con el cómputo del análisis oral y análisis escrito, se les va a sumar los puntos positivos, es decir, al final. Y plazo máximo para subir Getty. Lunes 20 de septiembre máximo, 11:55 de la noche. Profe, pero es que el lunes no tuve internet. Deben demostrar dificultad no solo del lunes, sino del domingo, del sábado anterior, del viernes, jueves, miércoles, martes y lunes, porque está habilitado desde hoy. ¿Vale? 8 días más que tiempo suficiente para que ustedes suban, porque solamente subir el análisis jurisprudencial, porque se supone que ya lo hemos estado desarrollando. ¿Listo? No sé si hay alguna duda. Profe, pero es que yo no expuse. Tranquilo, será solamente la nota que saque en el trabajo escrito. ¿Listo? Más los puntos positivos si llegan a tener puntos positivos. La próxima semana estaré calificando Gettys, después del lunes, obviamente, y ahí sabrán su nota. Si tienen puntos positivos o no, cada uno, y pues yo al final haré las cuentas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, detenemos la grabación y nos veremos el día viernes.